Libro de Jacer. Capítulo 55. Jacob se reencuentra con su hijo José. Y vino a suceder después de esto que Jacob dijo: Yo iré a ver a mi hijo a Egipto y después regresaré a la tierra de Canaán de la cual el Todopoderoso ha hablado a Abraham, porque yo no puedo dejar la tierra de mi nacimiento. He aquí que la palabra de Yahweh vino a él, diciendo: Desciende a Egipto con toda tu casa y permanece allí, no temas en descender a Egipto porque es allí que yo te haré una gran nación. Y Jacob dijo dentro de él: Yo iré a ver a mi hijo para ver si el temor a nuestro Dios aún está en su corazón entre todos los habitantes de Egipto. Y Yahweh dijo a Jacob: No temas acerca de José porque él retiene su integridad para servirme. Como será bueno a tu vista, y Jacob se regocijó en extremo por causa de su hijo. En este tiempo Jacob ordenó a sus hijos y su casa a descender a Egipto de acuerdo a la palabra de Yahweh a él, y Jacob se levantó con sus hijos y toda su casa, y salió de la tierra de Canaán de Beer-seba, con alegría y regocijo de corazón, y ellos fueron a la tierra de Egipto. Y vino a suceder que cuando estaban cerca de Egipto, Jacob envió a Judá delante de él a José para que él les mostrara un lugar en Egipto, y Judá hizo de acuerdo a la palabra de su padre, y él se apresuró y vino a José. Y ellos les asignaron un lugar en la tierra de Gosén para toda su casa, y Judá regresó por el camino a su padre. Y José le puso los arreos a su carruaje, y él reunió a todos sus hombres poderosos y a sus sirvientes y a todos los oficiales de Egipto para que fueran a conocer a su padre Jacob, y el mandato de José fue proclamado, diciendo: Todos los que no vayan a recibir a Jacob, morirán. Y al día siguiente José salió con todo Egipto, una gran y poderosa horda. Todos vestidos en atuendos de lino fino y púrpura y con instrumentos de plata y oro y con sus instrumentos de guerra con ellos. Y todos ellos fueron a recibir a Jacob con instrumentos musicales, con tambores y panderos, regando mirra y aloes por todo el camino, y todos fueron de esta forma, y la tierra tembló con sus gritos. Y todas las mujeres de Egipto subieron a las azoteas de Egipto y sobre los muros para conocer a Jacob, y sobre la cabeza de José estaba la corona real de Faraón, porque Faraón la había enviado a él para que se la pusiera en el momento de ir a recibir a su padre. Y cuando José llegó a 50 codos de su padre, él se bajó del carruaje y caminó hacia su padre. Y cuando todos los oficiales de Egipto vieron que José estaba caminando hacia su padre, ellos también se bajaron y caminaron hacia Jacob. Y cuando Jacob se acercó al campamento de José, Jacob observó que el campamento venía hacia él con José, y lo complació a él, y Jacob estaba estupefacto con lo que vio. Y Jacob dijo a Judá: ¿Quién es ese hombre a quien veo en el campamento de Egipto vestido de túnicas reales con un atuendo muy rojo sobre él y una corona real sobre su cabeza, que se ha bajado de su carruaje y viene hacia nosotros? Y Judá le respondió a su padre: Él es tu hijo José el rey, y Jacob se regocijó al ver la gloria de su hijo. Y José vino cerca de su padre y se inclinó a su padre. Y todos los hombres del campamento se inclinaron a tierra delante de Jacob. Y he aquí que Jacob corrió hacia su hijo José y cayó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron, y José también abrazó a su padre y lo besó, y ellos lloraron y toda la gente de Egipto lloró con ellos. Y Jacob dijo a José: Ahora moriré feliz después que he visto tu rostro, y tú aún vives y con gloria. Y los hijos de Jacob y sus esposas y sus hijos y sus sirvientes. Y toda la casa de Jacob lloraron en extremo con José, y ellos lo besaron y lloraron abundantemente con él. Y José y su gente regresaron después a casa a Egipto, y Jacob y sus hijos y todos los hijos de su casa vinieron con José a Egipto, y José los puso en la mejor parte de Egipto, en la tierra de Gosén. Y José dijo a su padre y a sus hermanos: Yo iré y le diré a Faraón: Mis hermanos y la casa de mi padre y todo lo que les pertenece han venido a mí, y he aquí que ellos están en la tierra de Gosén. Y José lo hizo así y tomó de sus hermanos a Rubén, Isacar, Zabulón y su hermano Benjamín, y él los puso delante de Faraón. Y José habló a Faraón, diciendo: Mis hermanos y la casa de mi padre y todo lo que les pertenece a ellos, junto con sus ovejas y reses, han venido a mí desde la tierra de Canaán, para quedarse en Egipto, porque la hambruna era dura sobre ellos. Y Faraón dijo a José: Pon a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra, y que ellos coman de la grosura de la tierra. Y José respondió, diciendo: He aquí que yo los he puesto en la tierra de Gosén, porque ellos son pastores, por lo tanto,
permite que permanezcan en Gosén para alimentar sus rebaños aparte de los egipcios. Y Faraón dijo a José, haz con tus hermanos todo lo que ellos te digan a ti, y los hijos de Jacob se inclinaron delante de Faraón, y ellos salieron de él en paz, y después José trajo a su padre delante de Faraón. Y Jacob vino y se inclinó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y él salió, y Jacob y sus hijos y toda su casa vivieron en la tierra de Gosén. En el segundo año, esto es, en el año 130 de la vida de Jacob, José sostuvo a su padre y sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan de acuerdo a sus pequeños, todos los días de la hambruna, y a ellos no les faltó nada. Y José les dio a ellos la mejor parte de toda la tierra de Egipto. Lo mejor de Egipto todos los días de José, también les dio a toda la casa de su padre atuendos año tras año, y los hijos de Jacob permanecieron seguros todos los días de José. Y Jacob siempre comía en la mesa de José, Jacob y sus hijos no dejaban la mesa de José ni de día ni de noche, aparte de lo que los niños de Jacob consumían en sus casas. Y todo Egipto comió pan todos los días de la hambruna de la casa de José, y todos los egipcios vendieron todo lo que les pertenecía a ellos por causa de la hambruna. Y José compró todas las tierras y campos de Egipto por pan en la cuenta de Faraón, y José suplía a todo Egipto con pan todos los días de la hambruna. Y José reunió toda la plata y oro que venía a él por el grano que ellos compraron por toda la tierra, y él acumuló mucho oro y plata, aparte de una inmensa cantidad de piedras de ónice y piedras preciosas y atuendos valiosos que ellos traían a José de todas las partes de la tierra cuando ya su dinero se había agotado. Y José tomó todo el oro y plata que vino a sus manos, alrededor de 72 talentos de oro y plata, y también piedras de ónice y piedras preciosas en abundancia, y José fue y los escondió en 4 partes, y él escondió una parte en el desierto cerca del Mar Rojo, y una parte cerca del río Perat, y la tercera y cuartas partes se las escondió en el desierto opuesto al desierto de Media y Persia. Y él tomó parte del oro y la plata que quedó y la dio a todos sus hermanos y a la casa de su padre, y a todas las mujeres de la casa de su padre, y el resto él trajo a la casa de Faraón, 20 talentos de oro y plata. Y José dio todo el oro y la plata que quedó a Faraón, y Faraón lo puso en el tesoro, y los días de la hambruna cesaron después de eso en la tierra, y ellos sembraron y cosecharon en toda la tierra, y obtuvieron su cantidad usual año tras año. No les faltaba nada. Y José vivió con seguridad en Egipto, y toda la tierra estaba bajo su consejo, y su padre y sus hermanos vivían en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella. Y Jacob estaba muy envejecido, avanzado en días, y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, permanecieron constantemente en la casa de Jacob, junto con los hijos de Jacob, sus hermanos, para aprender los caminos de Yahweh y su ley. Y Jacob y sus hijos vivieron en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y ellos tomaron posesión de ella, y ellos fueron fructíferos y se multiplicaron. Capítulo 56. Muere Jacob. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, y los días de Jacob, los días de su vida fueron 147 años. En ese tiempo Jacob fue atacado con esa enfermedad de la cual murió, y él envió a llamar a su hijo José de Egipto, y José su hijo vino de Egipto, y José vino a su padre. Y Jacob dijo a José y a sus hijos, he aquí que yo muero, y el Todopoderoso de sus padres los visitará, y los traerá de regreso a la tierra, la cual Yahweh juró darles a ustedes y a sus hijos después de ustedes. Ahora, por lo tanto, cuando yo esté muerto, me sepultan en la cueva que está en Macpela, que está en Hebrón, en la tierra de Canaán, cerca de mis padres. Y Jacob hizo que sus hijos le juraran que lo sepultarían en Macpela, en Hebrón, y sus hijos le juraron referente a esta cosa. Y él les ordenó a ellos, diciendo, sirvan a Yahweh su Dios, porque el que liberó a sus padres de todas las aflicciones, también los liberará a ustedes. Y Jacob dijo, llamen a sus hijos hacia mí, y todos los hijos de Jacob vinieron y se sentaron delante de él, y Jacob los bendijo, y él les dijo a ellos, Yahweh, el Todopoderoso de sus padres les otorgará 1000 veces más y los bendecirá, y que él les dé la bendición de su padre Abraham. Y todos los hijos de Jacob salieron en ese día después que él los había bendecido. Y al próximo día Jacob de nuevo llamó a sus hijos, y ellos se reunieron y vinieron a él y se sentaron delante de él, y Jacob en ese día bendijo a sus hijos antes de su muerte,
Cada hombre el bendijo de acuerdo a la bendición, he aquí que está escrito en el libro de la ley de Yahweh con relación a Israel. Y Jacob dijo a Judá, yo sé mi hijo que tú eres un hombre poderoso para tus hermanos, reina sobre ellos, y tus hijos reinarán sobre los hijos de ellos para siempre. Solo enseña a tus hijos el arco y las armas de guerra, para que ellos puedan pelear las batallas de su hermano quien reinará sobre sus enemigos. Y Jacob de nuevo ordenó a sus hijos en ese día, diciendo, he aquí que yo seré este día reunido con mi pueblo, cárguenme fuera de Egipto y me sepultan en la cueva de Macpela como yo les he ordenado. Sin embargo, tengan cuidado por favor que ninguno de sus hijos me carguen, solo ustedes, y esta es la manera que harán conmigo, cuando ustedes carguen mi cuerpo para ir con él a la tierra de Canaán para sepultarme. Judá, Isaacar y Zabulón cargarán mi ataúd por el lado este, Rubén, Simeón y Gad por el sur, Efraín, Manasés y Benjamín por el oeste, Dan, Aser y Neftalí por el norte. Que Leví no cargue con ustedes, porque él y sus hijos cargarán el arca del pacto de Yahweh con los israelitas en el campamento. Ni que José me cargue porque como rey que así sea su gloria, sin embargo, Efraín y Manasés estarán en lugar de él. Así me harán cuando me lleven, no descuide ninguna de las cosas que les ordeno, y vendrá a suceder que cuando ustedes me hagan esto a mí, que Yahweh los recordará favorablemente a ustedes y sus hijos para siempre. Y ustedes mis hijos. Honren cada uno a su hermano y a sus parientes, y ordenen a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de ustedes a servir a Yahweh, el Todopoderoso de sus padres todos los días. Para que ustedes puedan prolongar sus días en la tierra, ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, cuando ustedes hagan lo que es bueno y recto a la vista de Yahweh su Dios, para ir por todos sus caminos. Y tú José mi hijo perdona te pido por favor los ataques de tus hermanos y todas sus malas obras en el daño que ellos amontonaron sobre ti, porque el Todopoderoso lo procuró para ti y para el beneficio de tus hijos. Y mi hijo no abandones a tus hermanos a los habitantes de Egipto. Y les dañes sus sentimientos, porque he aquí que yo los consigno a la mano del Todopoderoso y en tu mano para cuidarlos de los egipcios, y los hijos de Jacob respondieron a su padre diciendo, oh, nuestro padre. Todo lo que tú nos has ordenado, eso haremos, solamente que el Todopoderoso esté con nosotros. Y Jacob dijo a sus hijos, así el Todopoderoso estará con ustedes cuando ustedes guarden todos sus caminos, no se vuelvan de sus caminos ni a la derecha ni a la izquierda en hacer lo que es bueno y recto a su vista. Porque yo sé que muchas y gravosas aflicciones caerán sobre ustedes en los días postreros en la tierra, sí, sus hijos y los hijos de sus hijos, solo sirvan a Yahweh y Él los salvará de todos los problemas. Y vendrá a suceder cuando ustedes vayan tras el Todopoderoso para servirle y enseñen a sus hijos después de ustedes y a los hijos de sus hijos a conocer a Yahweh, entonces Yahweh levantará para ustedes y sus hijos un siervo de entre sus hijos, y Yahweh los liberará por su mano de toda aflicción. Y los sacará fuera de Egipto y los llevará a la tierra de sus padres para heredarla en seguridad. Y Jacob cesó de ordenar a sus hijos, y él puso los pies sobre la cama, y él murió y fue reunido con su pueblo. Y José cayó sobre su padre y lloró y se lamentó sobre él y él lo besó, y él clamó en voz amarga, y dijo, oh mi padre, mi padre. Y las esposas de sus hijos y toda su casa vinieron y cayeron sobre Jacob, y ellos lloraron sobre él, y clamaron en una voz muy alta referente a Jacob. Y los hijos de Jacob se levantaron juntos y ellos se rasgaron sus vestiduras, y todos ellos pusieron saco de cilicio sobre sus lomos, y ellos cayeron sobre sus rostros, y ellos echaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y la cosa fue dicha a Asenat la esposa de José, y ella se levantó y se puso saco de cilicio y ella con todas las mujeres de Egipto vinieron con ella y se enlutaron y lloraron por Jacob. También toda la gente de Egipto que conocía a Jacob vinieron todos en ese día cuando ellos oyeron esta cosa, y todo Egipto lloró por muchos días. Y también desde la tierra de Canaán mujeres vinieron a Egipto cuando ellas oyeron que Jacob estaba muerto, y ellas lloraron por él en Egipto por 70 días. Y vino a suceder después de esto que José ordenó a sus sirvientes los doctores a embalsamar a su padre con mirra e incienso y toda forma de incienso y perfume, y los doctores embalsamaron a Jacob como José les había ordenado. Y toda la gente de Egipto y los ancianos y los habitantes de la tierra de Gosén lloraron y se lamentaron por Jacob, y sus hijos y los niños de su casa se lamentaron y lloraron por su padre Jacob por muchos días. Y después que los días de su luto habían pasado,
al término de 70 días, José dijo a Faraón, yo iré y sepultaré a mi padre en la tierra de Canaán como él me hizo jurar, y entonces yo regresaré. Y Faraón envió a José, diciendo, sube y sepulta a tu padre como él ha dicho, y como él te hizo jurar, y José se levantó con todos sus hermanos para ir a la tierra de Canaán para sepultar a su padre como él había ordenado. Y Faraón ordenó que habría de ser proclamado por todo Egipto, diciendo, cualquiera que no suba con José y sus hermanos a la tierra de Canaán para sepultar a Jacob, morirá. Y todo Egipto oyó acerca de la proclamación de Faraón, y ellos todos se levantaron juntos, y todos los sirvientes de Faraón, y los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto subieron con José, y todos los nobles de Faraón subieron con los sirvientes de José, y ellos fueron a sepultar a Jacob en la tierra de Canaán. Y los hijos de Jacob cargaron el ataúd en el cual él yacía, de acuerdo a todo lo que su padre les había ordenado, así hicieron sus hijos a él. Y el ataúd era de oro puro y tenía incrustaciones todo alrededor de piedras de ónice y piedras preciosas, y la cubierta del ataúd era de trabajo de oro entretejido, unido con cuerdas, y sobre ellos había ganchos de piedra de ónice y piedras preciosas. Y José puso sobre la cabeza de su padre una gran corona de oro, y él puso un cetro de oro en su mano, y ellos rodearon el ataúd como era la costumbre de reyes durante sus vidas. Y todas las tropas de Egipto fueron delante de él en este despliegue, primero todos los hombres poderosos de Faraón. Y los hombres poderosos de José, y después de ellos el resto de los habitantes de Egipto, y ellos estaban ceñidos con espadas y equipados con cotas de malla, y los símbolos de guerra estaban sobre ellos. Y todos los lamentadores y endechadores iban a una distancia opuesta al ataúd, yendo y endechando y clamando en alta voz, y el resto de la gente iba detrás del ataúd. Y José y su casa iban cerca del ataúd descalzos y llorando, y el resto de los sirvientes de José iban alrededor de él, cada hombre tenía sus ornamentos sobre él, y todos ellos estaban armados con sus armas de guerra. Y 50 de los sirvientes de Jacob iban al frente del ataúd, y ellos regaron en el camino aloes y mirra, y todo tipo de perfume, y todos los hijos de Jacob que cargaban el ataúd caminaron sobre la perfumería. Y los sirvientes de José caminaron delante de ellos regando el perfume en el camino. Y José subió con un fuerte campamento, y ellos lo hicieron de esta manera hasta que llegaron a la tierra de Canaán, y ellos legaron a la era de Atad, que estaba del otro lado del Jordán. Y ellos endecharon una grande y profunda endecha en ese lugar. Y todos los reyes de Canaán oyeron de esta cosa y todos ellos salieron, cada hombre de su casa, 31 reyes de Canaán, y todos ellos vinieron con sus hombres para enlutarse y endechar sobre Jacob. Y todos esos reyes contemplaron el ataúd de Jacob, y he aquí que la corona de José estaba sobre él, y ellos también pusieron sus coronas sobre el ataúd y lo rodearon con coronas. Y todos esos reyes en ese lugar hicieron una gran y profunda endecha con los hijos de Jacob y Egipto sobre Jacob, porque todos los reyes de Canaán conocían el valor de Jacob y sus hijos. Y el reporte llegó a Esaú, diciendo, Jacob murió en Egipto y sus hijos y todo Egipto lo están trayendo a Canaán para sepultarlo. Y Esaú oyó esta cosa y él estaba viviendo en la montaña de Seir, y él se levantó con sus hijos y su gente y toda su casa, un pueblo extremadamente grande, y ellos vinieron a enlutarse y endechar sobre Jacob. Y aconteció que cuando Esaú vino, él se enlutó sobre su hermano Jacob, y todo Egipto y todo Canaán de nuevo se levantaron y endecharon una gran endecha con Esaú sobre Jacob en ese lugar. Y José y sus hermanos trajeron a su padre Jacob de ese lugar, y ellos fueron a Hebrón a sepultar a su padre en la cueva de sus padres. Y ellos vinieron a Kiriat Arba, a la cueva, mientras venían Esaú se paró con sus hijos contra José y sus hermanos como obstáculo en la cueva, diciendo, Jacob no será sepultado en ella, porque pertenece a nosotros y a nuestro padre. Y José y sus hermanos oyeron las palabras de los hijos de Esaú, y ellos estaban extremadamente furiosos, y José se acercó a Esaú, diciendo, ¿qué es esta cosa que tú has hablado? Ciertamente mi padre Jacob la compró de ti por grandes riquezas después de la muerte de Isaac, ahora hace 20 años, y también toda la tierra de Canaán él compró de ti y de tus hijos y de tu semilla después de ti. Y Jacob la compró para sus hijos y la semilla de sus hijos después de él para herencia eterna, ¿y por qué hablas tú esas cosas este día? Y Esaú respondió, diciendo,
tú hablas falsedades y pronuncias mentiras, porque yo no vendí nada perteneciente a mí en toda esta tierra, como tú dices, ni mi hermano Jacob compró nada de mí en esta tierra. Y Esaú habló de esa forma para engañar a José con sus palabras. Porque Esaú sabía que José no estaba presente en esos días cuando Esaú vendió todo lo perteneciente a él en la tierra de Canaán a Jacob. Y José dijo a Esaú, ciertamente mi padre insertó todas esas cosas contigo en el registro de compra, y testificó el registro con testigos, y he aquí que está con nosotros en Egipto. Y Esaú respondió, diciendo a él, trae el registro y todo lo que encuentres en el registro, así haremos. Y José llamó a Neftalí su hermano, y él le dijo, apresúrate, no te quedes, y corre, te pido por favor a Egipto y trae todos los registros, el registro de la compra, el registro sellado y el registro abierto, y también todos los primeros registros donde las transacciones de la primogenitura están escritas, ve y búscalas. Y tú los traerás a nosotros aquí, para que sepamos de ellos todas las palabras de Esaú y sus hijos que han hablado este día. Y Neftalí escuchó a la voz de José y él se apresuró para correr a descender a Egipto, y Neftalí era más ligero a pie que todos los venados que estaban en el desierto, porque él iba sobre espigas de grano sin aplastarlas. Y cuando Esaú vio que Neftalí fue a buscar los registros, él y sus hijos incrementaron su resistencia en la cueva, y Esaú y toda su gente se levantaron contra José y sus hermanos para la batalla. Y todos los hijos de Jacob y la gente de Egipto pelearon contra Esaú y sus hombres ese día, y los hijos de Esaú y su gente fueron golpeados delante de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob mataron a 40 de los hombres de Esaú. Y Usim el hijo de Dan, el hijo de Jacob, estaba en ese momento con los hijos de Jacob, pero él estaba a una distancia de 100 codos de los hijos del lugar de la batalla, porque él permaneció con los hijos de Jacob junto al ataúd de Jacob para cuidarlo. Y Usim era sordomudo, aún él entendió la voz de consternación entre los hombres. Y él preguntó y dijo, ¿por qué ustedes no sepultan al muerto, y qué es esta gran consternación? Y ellos le respondieron las palabras de Esaú y sus hijos, y él corrió hacia Esaú en el medio de la batalla, y él mató a Esaú con la espada y le cortó la cabeza, y saltó a la distancia, y Esaú cayó entre la gente de la batalla. Y cuando Usim hizo esta cosa, los hijos de Jacob prevalecieron sobre los hijos de Esaú, y los hijos de Jacob sepultaron a su padre Jacob a la fuerza en la cueva, y los hijos de Esaú lo contemplaron. Y Jacob fue sepultado en Hebrón, en la cueva de Macpela, la cual Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión del lugar de sepultura, y él fue sepultado en atuendos muy costosos. Y ningún rey recibió tales honores como José dio a su padre en su muerte, porque él lo sepultó con grande honor como el entierro de reyes. Y José y sus hermanos hicieron un luto de 7 días por su padre. Capítulo 57. Batallas de Esaú. Y fue después de esto que los hijos de Esaú hicieron la guerra contra los hijos de Jacob. Y los hijos de Esaú pelearon contra los hijos de Jacob en Hebrón, y Esaú aún estaba tendido muerto, sin enterrar. Y la batalla fue dura entre ellos, y los hijos de Esaú fueron golpeados delante de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob mataron de los hijos de Esaú a 80 hombres y ni uno murió entre los hombres de los hijos de Jacob, y la mano de José prevaleció sobre toda la gente de los hijos de Esaú, y él tomó a Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, y 50 de sus hombres cautivos, y los ató con cadenas de hierro y los dio a las manos de sus sirvientes para traerlos a Egipto. Y vino a suceder que cuando los hijos de Jacob habían tomado a Sefo y toda esa gente cautiva, y ellos todos huyeron con Elifaz el hijo de Esaú y su gente, con el cuerpo de Esaú, y ellos fueron por el camino hacia la montaña de Seir. Y ellos vinieron a la montaña de Seir y sepultaron a Esaú en la montaña de Seir, pero ellos no habían traído su cabeza a Seir, porque fue enterrada en ese lugar donde la batalla había sido en Hebrón. Y vino a suceder cuando los hijos de Esaú habían huido de los hijos de Jacob, que los hijos de Jacob los persiguieron hasta los bordes de Seir, pero ellos no mataron ni a un hombre cuando los estaban persiguiendo, porque el cuerpo de Esaú el cual ellos llevaban con ellos excitó su confusión, así que ellos huyeron y los hijos de Jacob se volvieron de ellos y vinieron al lugar donde sus hermanos estaban en Hebrón, y ellos permanecieron allí ese día y al próximo día ellos descansaron de la batalla. Y vino a suceder que los hijos de Esaú reunieron a los hijos de Seir el Horeo, y ellos reunieron a todos los hijos del este, una multitud de gente como la arena del mar,
Y ellos salieron y descendieron a Egipto para pelear con José y sus hermanos para liberar a sus hermanos. Y José y todos los hijos de Jacob oyeron que los hijos de Esaú y los hijos del este habían venido sobre ellos para batalla para poder liberar a sus hermanos. Y José y sus hermanos y los hombres fuertes de Egipto salieron y pelearon en la ciudad de Ramsés, y José y sus hermanos dieron un tremendo golpe a los hijos de Esaú y los hijos del este. Y ellos mataron a 600,000 hombres, y ellos mataron entre ellos a todos los hombres poderosos de los hijos de Seir el Horeo, y había solo unos pocos de ellos que quedaron. Y ellos mataron también a un gran número de los hijos del este y huyeron delante de José y sus hermanos. Y José y sus hermanos los persiguieron hasta que llegaron a Sucot. Y aún mataron de sus hombres a 30 en Sucot, y el resto escapó y cada uno huyó a su ciudad. Y José y sus hermanos y los hombres poderosos de Egipto se volvieron de ellos con alegría y felicidad de corazón, porque ellos habían golpeado a sus enemigos. Y Sefo el hijo de Elifaz y sus hombres aún eran esclavos en Egipto de los hijos de Jacob y sus dolores aumentaron. Y cuando los hijos de Esaú y los hijos de Seir regresaron a su tierra, los hijos de Seir vieron que ellos todos habían caído en las manos de los hijos de Jacob y la gente de Egipto, por culpa de la batalla de los hijos de Esaú. Y los hijos de Seir dijeron a los hijos de Esaú, ustedes han visto y por lo tanto ustedes conocen que este campamento fue por causa de ustedes, y ni un hombre poderoso y ni un adepto en guerra queda. Ahora, por lo tanto, váyanse de nuestra tierra, váyanse de nosotros a la tierra de Canaán, a la tierra de sus padres. Por esa razón sus hijos heredarán los efectos de nuestros hijos en los días postreros. Y los hijos de Esaú no quisieron escuchar a los hijos de Seir. Y los hijos de Seir consideraron hacer la guerra contra ellos. Y los hijos de Esaú enviaron secretamente a Angeas rey de África, el mismo es Dinaba, diciendo, envíenos a algunos de sus hombres y que vengan a nosotros, y nosotros pelearemos juntos con los hijos de Seir el Horeo, porque ellos han resuelto pelear con nosotros para echarnos de su tierra. Y Angeas rey de Dinaba lo hizo así, porque él en esos días era amigo de los hijos de Esaú, y Angeas envió 500 valientes de infantería y 800 de caballería a los hijos de Esaú. Y los hijos de Seir enviaron a los hijos del este y a los hijos de Madián, diciendo, ustedes han visto lo que los hijos de Esaú nos han hecho a nosotros. Y por culpa de ellos estamos casi destruidos en su batalla con los hijos de Jacob. Ahora, por lo tanto, vengan a nosotros y asístannos, y pelearemos juntos contra ellos. Y los echaremos de la tierra y vengaremos la causa de nuestros hermanos quienes murieron por causa de ellos en su batalla con sus hermanos los hijos de Jacob. Y todos los hijos del este escucharon a los hijos de Seir. Y vinieron a ellos 800 hombres con espadas desenfundadas, y los hijos de Esaú pelearon con los hijos de Seir en ese tiempo en el desierto de Parán. Y los hijos de Seir prevalecieron sobre los hijos de Esaú, y los hijos de Seir mataron en ese día a 200 de los hijos de Esaú en batalla, gente de Angeas rey de Dinaba. Y en el segundo día los hijos de Esaú vinieron a pelear una segunda vez con los hijos de Seir, y la batalla fue dañina sobre los hijos de Esaú este segundo día, y los afligió grandemente a causa de los hijos de Seir. Y cuando los hijos de Esaú vieron que los hijos de Seir eran más poderosos que lo que ellos eran, algunos hombres de los hijos de Esaú se volvieron para asistir a los hijos de Seir, sus enemigos. Y allí cayeron en la segunda batalla aún de los hijos de Esaú 58 de los hombres de Angeas rey de Dinaba. Y el tercer día los hijos de Esaú oyeron que algunos de sus hermanos se habían vuelto para pelear contra ellos en la segunda batalla, y los hijos de Esaú se lamentaron cuando oyeron esta cosa. Y ellos dijeron, ¿qué haremos a nuestros hermanos que se volvieron de nosotros para asistir a los hijos de Seir nuestros enemigos? Y los hijos de Esaú de nuevo enviaron a Angeas rey de Dinaba, diciendo, envíenos otros hombres que con ellos podamos pelear contra los hijos de Seir, porque ya 2 veces han sido más fuertes que nosotros. Y Angeas de nuevo envió a los hijos de Esaú alrededor de 600 hombres valientes. Y ellos vinieron a asistir a los hijos de Esaú. Y en el tiempo de 10 años los hijos de Esaú de nuevo hicieron la guerra con los hijos de Seir en el desierto de Parán, y la batalla fue muy severa sobre los hijos de Seir, y los hijos de Esaú prevalecieron esta vez contra los hijos de Seir, y los hijos de Seir fueron golpeados delante de los hijos de Esaú. Y los hijos de Esaú mataron de ellos a 2000 hombres. Y todos los hombres poderosos de los hijos de Seir murieron en batalla,
y solo quedaron de ellos sus pequeños que estaban en las ciudades. Y todo Madián y los hijos del este se retiraron de pelear batallas, y ellos dejaron a los hijos de Seir y huyeron cuando ellos vieron que la batalla era dura sobre ellos. Y los hijos de Esaú persiguieron a los hijos del este hasta que ellos llegaron a su tierra. Y los hijos de Esaú aún mataron de ellos a 250 y de la gente de los hijos de Esaú cayeron en esa batalla alrededor de 30 hombres. Pero este mal vino sobre ellos por causa de sus hermanos volverse de ellos para asistir a los hijos de Seir el Horeo. Y los hijos de Esaú de nuevo oyeron de las malas actuaciones de sus hermanos y ellos se lamentaron por causa de esta cosa. Y vino a suceder después de esta batalla que los hijos de Esaú se volvieron de regreso y fueron a casa a Seir, y los hijos de Esaú mataron a aquellos que quedaban en la tierra de los hijos de Seir. Ellos también mataron a sus esposas y pequeños, ellos no dejaron un alma viva excepto 50 muchachos y doncellas que ellos dejaron vivir, y los hijos de Esaú no los pusieron a muerte, y los muchachos los hicieron sus esclavos y las doncellas ellos tomaron por esposas. Y los hijos de Esaú vivieron en Seir en el lugar de los hijos de Seir, y ellos heredaron su tierra y tomaron posesión de ella. Y los hijos de Esaú tomaron todo lo que pertenecía en la tierra a los hijos de Seir, también sus rebaños, sus reses y todos sus bienes, y todo lo perteneciente a los hijos de Seir, los hijos de Esaú tomaron. Y los hijos de Esaú vivieron en Seir en lugar de los hijos de Seir hasta este día, y los hijos de Esaú dividieron la tierra en divisiones para a los 5 hijos de Esaú, de acuerdo a sus familias. Y vino a suceder en esos días que los hijos de Esaú resolvieron coronar un rey sobre ellos en la tierra que ellos llegaron a poseer. Y ellos se dijeron uno al otro, no así, porque él reinará sobre nosotros en la tierra, y nosotros estaremos bajo su consejo y él peleará nuestras batallas contra nuestros enemigos, y así lo hicieron. Y los hijos de Esaú juraron que ninguno de sus hermanos jamás reinaría sobre ellos, sino un hombre extraño que no es de sus hermanos, porque las almas de los hijos de Esaú estaban amargadas cada hombre contra su hijo, hermano y amigo, por causa del mal que ellos sostuvieron de sus hermanos cuando ellos pelearon con los hijos de Seir. Por lo tanto, los hijos de Esaú juraron, diciendo, desde ese día en adelante ellos no escogerían un rey de entre sus hermanos, sino uno de una tierra extranjera hasta este día. Y había un hombre de la gente de Angeas rey de Dinaba, su nombre era Bela hijo de Bie, quien era un hombre muy valiente, hermoso de buena apariencia y sabio en toda sabiduría, y un hombre de sentido y consejo, y no había nadie de la gente de Angeas como él. Y todos los hijos de Esaú lo tomaron y lo ungieron y ellos lo coronaron por rey, y ellos se inclinaron a él, y ellos le dijeron, que el rey viva, que el rey viva. Y ellos extendieron una sábana, y ellos le trajeron cada hombre aretes de oro y plata o anillos o brazaletes. Y ellos lo hicieron muy rico en plata y oro, en piedras de ónice y piedras preciosas, ellos le hicieron un trono real, y ellos pusieron una corona real sobre su cabeza, y ellos edificaron un palacio sobre ellos. Y él se convirtió en el rey sobre todos los hijos de Esaú. Y la gente de Angeas tomaron su jornal por las batallas de los hijos de Esaú, y ellos fueron y regresaron en este tiempo a su amo en Dinaba. Y Bela reinó sobre los hijos de Esaú 30 años, y los hijos de Esaú vivieron en la tierra en lugar de los hijos de Seir, y ellos vivieron en seguridad hasta este día. Capítulo 58. José reina 40 años en Egipto. Y vino a suceder en el año 32 de haber los israelitas descendido a Egipto, esto es, en el año 71 de la vida de José, en ese año Faraón rey de Egipto murió, y Magrón su hijo reinó en lugar de él. Y Faraón ordenó a José antes de su muerte ser un padre para su hijo Magrón, y Magrón debía estar bajo el cuidado de José y su consejo. Y todo Egipto consintió a esta cosa que José sería rey sobre ellos, porque todo Egipto amaba a José y en adelante Magrón el hijo de Faraón solo se sentaba en el trono. Y él fue rey en esos días en lugar de su padre. Y Magrón era de 41 años de edad cuando él comenzó a reinar, y él reinó 40 años en Egipto, y todo Egipto llamaba su nombre Faraón como el nombre de su padre, porque era la costumbre para hacer en Egipto con todo rey que reinara sobre ellos. Y vino a suceder que cuando Faraón reinó en lugar de su padre, él puso las leyes de Egipto y todos los asuntos de gobierno en las manos de José, como su padre le había ordenado.
Y José fue rey sobre Egipto, porque él era supervisor de todo Egipto, y todo Egipto estaba bajo su cuidado y su consejo, porque todo Egipto se inclinó a José a la muerte de Faraón, y ellos lo amaban en extremo para reinar sobre ellos. Pero había alguna gente entre ellos que él no les gustaba, diciendo, ningún extranjero reinará sobre nosotros, aun todo el gobierno de Egipto revolvía sobre José en esos días, después de la muerte de Faraón, siendo el regulador, haciendo lo que a él le placía por toda la tierra sin que ninguno interfiriera. Y todo Egipto estaba bajo el cuidado de José, y José hizo la guerra con todos los enemigos alrededor, y él los sometió, también toda la tierra de los filisteos hasta los bordes de Canaán, José sometió, y ellos todos estaban bajo su poder y ellos pagaban un impuesto anual a José. Y Faraón rey de Egipto se sentó sobre su trono en lugar de su padre, pero él estaba bajo el control y consejo de José, como él estaba antes bajo el control de su padre. Ni él reinó, sino solamente en la tierra de Egipto, bajo el consejo de José, pero José reinó sobre todo el país en ese tiempo, desde Egipto hasta el gran río Perat. Y José era exitoso en todos sus caminos, y Yahweh estaba con él. Y Yahweh dio a José sabiduría adicional, y honor, y gloria, y amor hacia él en los corazones de los egipcios y por toda la tierra, y José reinó sobre todo el país por 40 años. Y todos los países de los filisteos y Canaán y Sidón, y al otro lado del Jordán, todos traían regalos a José todos sus días, y todo el país estaba en las manos de José, y ellos traían a él un tributo anual como estaba regulado, porque José había peleado con todos sus enemigos alrededor y los había sometido, y todo el país estaba en las manos de José, y José se sentaba con seguridad sobre su trono en Egipto. Y también sus hermanos los hijos de Jacob vivieron en seguridad en la tierra. Todos los días de José, y ellos fueron fructíferos y se multiplicaron extremadamente en la tierra, y ellos sirvieron a Yahweh todos sus días, como su padre Jacob les había ordenado. Y vino a suceder al término de muchos días y años, cuando los hijos de Esaú estaban viviendo tranquilamente en su tierra con Bela su rey, que los hijos de Esaú fueron fructíferos y se multiplicaron en su tierra, y ellos decidieron ir a pelear contra los hijos de Jacob y todo Egipto y a liberar a su hermano Sefo, el hijo de Elifaz, y sus hombres, porque ellos aún en esos días eran esclavos de José. Y los hijos de Esaú enviaron a todos los hijos del este, y ellos hicieron la paz con ellos, y todos los hijos del este vinieron a ellos para ir con los hijos de Esaú a pelear en Egipto. Y también vinieron a ellos de la gente de Angeas rey de Dinaba, y ellos también enviaron a los hijos de Ismael, y ellos también vinieron. Y toda esta gente se reunieron y vinieron a Seir para asistir a los hijos de Esaú en sus batallas, y este campamento era muy grande y cargado con gente numerosa como la arena del mar, alrededor de 800,000 hombres, infantería y caballería, y todas estas tropas descendieron a Egipto para pelear contra los hijos de Jacob. Y ellos acamparon por Ramsés. Y José salió con sus hermanos y los hombres poderosos de Egipto, cerca de 600 hombres, y ellos pelearon con ellos en la tierra de Ramsés, y los hijos de Jacob en ese tiempo de nuevo pelearon contra los hijos de Esaú, en el año 50 que los hijos de Jacob descendieron a Egipto, esto es, el año 30 del reinado de Bela sobre los hijos de Esaú en Seir. Y Yahweh entregó a todos los hombres poderosos de Esaú y los hijos del este en las manos de José y sus hermanos, y la gente de los hijos de Esaú y los hijos del este fueron golpeados delante de José. Y la gente de Esaú y los hijos del este fueron muertos, allí delante de los hijos de Jacob 200,000 hombres. Y su rey Bela hijo de Bie cayó en la batalla y estaba muerto, sus manos se debilitaron en el combate. Y José y sus hermanos y todo Egipto estaban aún golpeando a la gente de la casa de Esaú, y toda la gente de Esaú tenían miedo de los hijos de Jacob y huyeron de delante de ellos. Y José y sus hermanos y todo Egipto los persiguieron un día de camino, y aún mataron como a 300 hombres de ellos. Continuando golpeándolos en el camino, y ellos después se volvieron de ellos. Y José y sus hermanos regresaron a Egipto, ni un hombre se había perdido de ellos, pero de los egipcios 12 hombres cayeron. Y cuando José regresó a Egipto, él ordenó que Sefo y sus hombres fueran adicionalmente encadenados, y ellos los encadenaron en hierros y añadieron a su aflicción. Y toda la gente de los hijos de Esaú y los hijos del este regresaron en vergüenza cada uno a su ciudad, y todos los hombres poderosos que estaban con ellos habían caído en batalla.
Y cuando los hijos de Esaú vieron que su rey había caído en batalla, ellos se apresuraron y tomaron un hombre de los hijos del este. Su nombre era Jobab el hijo de Seraj, de la tierra de Bosra, y lo hicieron reinar sobre ellos en lugar de Bela su rey. Y Jobab se sentó sobre el trono de Bela en lugar de él, y Jobab reinó en Edom sobre los hijos de Esaú por 10 años, y los hijos de Esaú no fueron más a la batalla contra los hijos de Jacob, porque los hijos de Esaú conocían el valor de los hijos de Jacob, y ellos estaban grandemente atemorizados de ellos. Pero desde ese día en adelante los hijos de Esaú odiaron a los hijos de Jacob, y el odio y enemistad eran muy profundos entre ellos todos los días, hasta este día. Y vino a suceder después de esto, al término de 10 años, Jobab el hijo de Seraj de Bosra murió, y los hijos de Esaú tomaron a un hombre cuyo nombre era Usam, de la tierra de Temán, y lo hicieron rey sobre ellos en lugar de Jobab, y Usam reinó en Idem sobre los hijos de Esaú por 20 años. Y José rey de Egipto, y sus hermanos, y todos los hijos de Israel vivían con seguridad en Egipto en esos días, junto con los hijos de José y sus hermanos, sin tener ningún obstáculo ni accidente malvado. Y la tierra de Egipto estaba en ese tiempo en descanso de guerra en los días de José y sus hermanos. Capítulo 59. Muerte de José. Y estos eran los nombres de los hijos de Israel que vivían en Egipto, que habían venido con Jacob. Todos los hijos de Jacob vinieron a Egipto, cada hombre con su casa. Los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y su hermana Dina. Y los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Y los hijos de Silpá, la sirvienta de Lea, fueron Gad y Aser. Y los hijos de Bilha, la sirvienta de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y estos fueron los hijos nacidos a ellos en la tierra de Canaán, antes de que vinieran a Egipto con su padre Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Yesrón y Carmí. Y los hijos de Simeón fueron Gemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Soújar y Saúl, el hijo de una mujer de Canaán. Y los hijos de Leví fueron Gersón, Cout y Merari, y su hermana Jochebed, que fue nacida a ellos en su viaje de descenso a Egipto. Y los hijos de Judá fueron Onán, Selá, Fares y Sera. Y y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Y los hijos de Isaacar fueron Tola, Pua, Job y Chimrón. Y los hijos de Zabulón fueron Sird, Elón y Jaleel, y el hijo de Dan fue Usim. Y los hijos de Neftalí fueron Jaseel, Guni, Jese y Silem. Y los hijos de Gad fueron Sifión, Agi, Suní, Esbón, Eri, Arodi y Ereli. Y los hijos de Aser fueron Jimna, Isua, Isui, Beria y su hermana Sere, y los hijos de Beria fueron Geber y Malgiel. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Ashbel, Gera, Namen, Ei, Rash, Mupim, Mupim y Ar. Y los hijos de José, nacidos a él en Egipto, fueron Manasés y Efraín. Y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas, esos fueron aquellos que vinieron con su padre Jacob a Egipto a vivir allí, y José y todos sus hermanos vivieron en seguridad en Egipto, y ellos comieron lo mejor de Egipto toda la vida de José. Y José vivió en la tierra de Egipto 93 años, y José reinó sobre todo Egipto 80 años. Y cuando los días de José se acercaron que él tenía que morir, él envió y llamó a sus hermanos y a toda la casa de su padre, y ellos todos vinieron juntos y se sentaron delante de José. Y José dijo a sus hermanos y a toda la casa de su padre, He aquí que yo muero, y el Todopoderoso ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra y los subirá a la tierra que él juró a sus padres que él les daría. Y será cuando el Todopoderoso los visitará para sacarlos y subirlos de aquí a la tierra de sus padres. Entonces suban mis huesos con ustedes desde aquí. Y José hizo a los hijos de Israel jurar por su semilla después de ellos, diciendo, El Todopoderoso ciertamente los visitará y ustedes subirán mis huesos con ustedes de aquí. Y vino a suceder en ese año que José murió después de esto, en el año 71 desde que los israelitas descendieron a Egipto. Y José era de 110 años de edad cuando él murió en la tierra de Egipto, y todos sus hermanos y sus sirvientes se levantaron y embalsamaron a José, como era su costumbre, y sus hermanos y todo Egipto se enlutaron por él por 70 días. Y ellos pusieron a José en un ataúd lleno de especias y todo tipo de perfumes, y ellos lo sepultaron por el borde del río.
Esto es Sior, y sus hijos y todos sus hermanos, y toda la casa de su padre hicieron luto por él por 7 días. Y vino a suceder que después de la muerte de José, todos los egipcios en esos días comenzaron a regir sobre los hijos de Israel, y Faraón rey de Egipto, quien reinó en lugar de su padre, tomó todas las leyes de Egipto, y condujo todo el gobierno de Egipto bajo su consejo, y él reinó con seguridad sobre su pueblo. Capítulo 60. Guerra del rey de África. Y cuando el año llegó a su término, siendo este el año 72 que los hijos de Israel descendieron a la tierra de Egipto, después de la muerte de José, Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, huyó de Egipto, él y toda su gente, y ellos se fueron. Y él vino a África que es Dinaba, a Angeas rey de África, y Angeas los recibió con grande honor, y él hizo a Sefo capitán de su ejército. Y Sefo encontró favor a la vista de Angeas, y a la vista de su pueblo, y Sefo fue capitán del ejército de Angeas rey de África por muchos días. Y Sefo sedujo a Angeas rey de África a reunir a su ejército e ir a pelear contra Egipto y con los hijos de Jacob, para que vengara la causa de sus hermanos. Pero Angeas no quiso escuchar a Sefo para hacer esta cosa, porque Angeas conocía la fuerza de los hijos de Jacob y lo que habían hecho a su ejército en la guerra con los hijos de Esaú. Y Sefo era en esos días muy grande a la vista de Angeas, y a la vista de todo su pueblo, y él continuamente los seducía para hacer la guerra a Egipto, pero ellos no lo quisieron hacer. Y vino a suceder en esos días que había un hombre en la tierra de Kitim en la ciudad de Pusimna, cuyo nombre era Usu, y él fue regenerativamente profanado por los hijos de Kitim, y el hombre murió y no tenía hijos, solo una hija cuyo nombre era Yanie. Y la doncella era extremadamente bonita, hermosa e inteligente, y no se había visto una como ella, con su belleza y sabiduría, por toda la tierra. Y la gente de Angeas rey de África la vieron y ellos vinieron y la alabaron a él, y Angeas envió a los hijos de Kitim, y él pidió tomarla para él por esposa, y la gente de Kitim consintieron en darla a él por esposa. Y cuando los mensajeros de Angeas salían hacia la tierra de Kitim para hacer el viaje, he aquí que los mensajeros de Turnus rey de Viventu vinieron a la tierra de Kitim, porque Turnus el rey de Viventu también envió sus mensajeros para pedir a Yanie para él, para tomarla por esposa, porque todos sus hombres la habían alabado en su presencia, por lo tanto, él envió todos sus mensajeros a ella. Y los sirvientes de Turnus vinieron a Kitim y ellos preguntaron por Yanie, para ser llevada a Turnus su rey por esposa. Y la gente de Kitim dijo a ellos, no la podemos dar, porque Angeas rey de África la deseó por esposa antes de que ustedes vinieran, y que nosotros debemos darla a él, y ahora no podemos hacer esta cosa de privar a Angeas de la doncella para darla a Turnus. Porque nosotros estamos grandemente temerosos de Angeas, no sea que él venga en batalla contra nosotros y nos destruya, y Turnus su amo no podrá liberarnos de su mano. Y los mensajeros de Turnus oyeron todas las palabras de los hijos de Kitim, ellos se volvieron a su amo y le dijeron todas las palabras de los hijos de Kitim. Y los hijos de Kitim enviaron un memorial a Angeas, diciendo, he aquí que Turnus ha enviado por Yanie para tomarla para él como esposa, y así le hemos respondido. Nosotros hemos oído que él ha reunido a todo su ejército para ir a la guerra contra ti, y él tiene intenciones de pasar por el camino de Sardunia para pelear contra tu hermano Luques, y después de eso él irá a pelear contigo. Y Angeas oyó las palabras de los hijos de Kitim las cuales le enviaron en la carta, y su ira fue rebullida, y él se levantó y reunió a todo su ejército y vino por entre las islas del mar, el camino a Sardunia, a su hermano Luques rey de Sardunia. Y Niblos el hijo de Luques, oyó que su tío Angeas estaba viniendo, y él fue a recibirlo con un gran ejército, y él lo besó y lo abrazó, y Niblos dijo a Angeas, cuando le preguntes a mi padre por su bienestar, cuando yo vaya contigo a pelear con Turnus, dile que me haga capitán de su ejército, y Angeas lo hizo, y él vino a su hermano y su hermano vino a recibirlo, y él le preguntó por su bienestar. Y Angeas le preguntó a su hermano Luques por su bienestar y hacer a su hijo capitán de su ejército, y Luques así lo hizo, y Angeas y su hermano se levantaron y fueron hacia Turnus para la batalla, y había con ellos un gran ejército y un pueblo fuerte. Y él vino en barcos y ellos vinieron a la provincia de Astoras, y he aquí que Turnus vino hacia ellos, porque él fue a Sardunia con intenciones de destruirla y pasar luego de allí a Angeas para pelear con él.
Y Angeas y Luque su hermano se encontraron con Turnus en el valle de Canopia, y la batalla fue fuerte y poderosa entre ellos en ese lugar. Y la batalla fue severa sobre Luques rey de Sardunia, y todo su ejército cayó, y Niblos su hijo también cayó en esa batalla. Y su tío Angeas ordenó a sus sirvientes y ellos hicieron un ataúd de oro para Niblos y ellos lo pusieron dentro de él, y Angeas de nuevo trabó batalla contra Turnus, y Angeas era más fuerte que él, y él lo mató, y él golpeó a toda su gente a filo de espada, y Angeas vengó la causa de Niblos el hijo de su hermano y la causa del ejército de Luque su hermano. Y cuando Turnus murió, las manos de aquellos que sobrevivieron la batalla se debilitaron. Y ellos huyeron de delante de Angeas y Luque su hermano. Y Angeas y su hermano Luques los persiguieron por el camino alto entre Alfano y Dama, y ellos mataron a todo el ejército de Turnus a filo de espada. Y Luques rey de Sardunia ordenó a sus sirvientes a hacer un ataúd de bronce, y que ellos debían poner el cuerpo de su hijo Niblos y lo enterraran en ese lugar. Y ellos edificaron sobre él una torre alta al pie del camino alto. Y llamaron su nombre Niblos hasta el día de hoy, y ellos también enterraron a Turnus rey de Vivento allí en ese lugar con Niblos. Y he aquí que al pie del camino alto entre Alfano y Dama la tumba de Niblos está a un lado y la tumba de Turnus está al otro lado, y un pavimento entre ellos hasta este día. Y cuando Niblos fue enterrado, Luque su padre regresó con su ejército a su tierra Sardunia, y Angea su hermano fue a la ciudad de Viventu, esto es, la ciudad de Turnus. Y los habitantes de Viventu oyeron de su fama y estaban grandemente temerosos de él, y ellos salieron a recibirlo con lloros y lamentos. Y los habitantes de Viventu suplicaron a Angeas que no los matara ni destruyera su ciudad. Y él lo hizo, porque Vivento en esos días era reconocida como una de las ciudades de los hijos de Kitim, por tanto, él no destruyó la ciudad. Pero desde ese día en adelante las tropas del rey de África solían ir a Kitim a saquearla y despojarla, y cuando iban Cefo el capitán de los ejércitos de Angeas iba con ellos. Y fue después de esto cuando Angeas se volvió con su ejército y ellos vinieron a la ciudad de Pusimna, y Angeas tomó de allí a Yanie la hija de Usu por esposa y la trajo a su ciudad a África. Capítulo 61. Cefo, rey de Kitim. Y vino a suceder en ese tiempo que Faraón rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo edificarle un palacio fuerte en Egipto. Él también le ordenó a los hijos de Jacob a asistir a los egipcios en la edificación. Y los egipcios hicieron un bello y elegante palacio para habitación real, y él vivió en él y renovó su gobierno y reinó en seguridad. Y Zabulón el hijo de Jacob murió en ese año, esto es, el año 72 después que los israelitas habían descendido a Egipto, y Zabulón murió, él era de 114 años cuando murió, y fue puesto en un ataúd y fue dado a las manos de sus hijos. Y en el año 75 su hermano Simeón murió. Y él era de 120 años de edad a su muerte, y él también fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y Cefo el hijo de Elifaz el hijo de Esaú, capitán de los ejércitos de Angeas rey de Dinaba, todavía estaba diariamente seduciendo a Angeas a prepararse para la batalla para ir a pelear contra los hijos de Jacob y Egipto, y Angeas no quería hacer esta cosa, porque sus sirvientes le habían relatado a él el poder de los hijos de Jacob, lo que ellos le habían hecho en su batalla con los hijos de Esaú. Y Cefo estaba en esos días seduciendo a Angeas para ir a pelear contra los hijos de Jacob. Y después de algún tiempo Angeas escuchó a las palabras de Cefo y consintió a él pelear contra los hijos de Jacob en Egipto. Y Angeas puso a todo su pueblo en orden, un pueblo tan numeroso como la arena que está a la costa del mar, y él hizo su resolución de ir a Egipto a pelear. Y entre los sirvientes de Angeas había un joven de 15 años de edad, Balaam el hijo de Bie era su nombre y el joven era muy sabio y entendía el arte de la hechicería. Y Angeas dijo a Balaam, conjura para nosotros, por favor, con la hechicería, para que podamos saber quién prevalecerá en la batalla que estamos por trabar. Y Balaam ordenó que ellos le debían traer cera, y él hizo una semejanza de los carruajes y jinetes representando el ejército de Angeas y el ejército de Egipto, y él los puso astutamente en aguas preparadas que él había hecho para ese propósito. Y tomó en su mano ramas del árbol de mirto, y él ejercitó su astucia, y él las reunió sobre el agua, y así apareció el agua la imagen de semejanza de los ejércitos de Angeas cayendo delante de la imagen de la semejanza del ejército de Egipto y los hijos de Jacob.
Y Balaam dijo esta cosa a Angeas, y Angeas se desanimó y no se armó para descender a Egipto a la batalla. Y él permaneció en la ciudad. Y cuando Sefo el hijo de Elifaz vio que Angeas se desanimó en ir a pelear contra los egipcios, Sefo huyó de Angeas de África y vino a Kitim. Y toda la gente de Kitim lo recibió con gran honor, y ellos lo contrataron para pelear sus batallas todos los días, y Sefo se enriqueció mucho en esos días, y las tropas del rey de África aún se desplegaban en esos días. Y los hijos de Kitim se reunieron y fueron a la montaña de Cupticia por causa de las tropas de Angeas rey de África, que estaban avanzando sobre ellas. Y un día Sefo perdió una novilla, y él fue a buscarla, y él oyó su mugido por la montaña. Y Sefo fue y vio, y he aquí que había una cueva grande al pie de la montaña. Y había una gran piedra en la boca de la cueva, y Sefo partió la piedra y entró en la cueva y él miró y contempló un animal grande estaba devorando la novilla, de la mitad hacia arriba era semejante a un hombre, y de la mitad hacia abajo era semejante a un animal, y Sefo se levantó contra el animal y lo mató con sus espadas. Y los habitantes de Kitim oyeron de esta cosa, y ellos se regocijaron en extremo, y ellos dijeron, ¿qué haremos a este hombre que mató al animal que se estaba devorando nuestro ganado? Y todos ellos se reunieron para consagrar un día al año a él y ellos llamaron al día Sefo como su nombre, y ellos le traían ofrendas de bebida año tras año en ese día. Y le trajeron muchos regalos. En ese tiempo Yani la hija de Usu, esposa de Angeas se enfermó, y su enfermedad fue profundamente sentida por Angeas y sus oficiales, y Angeas dijo a sus hombres sabios, ¿qué haré a Yani y cómo la sanaré de su enfermedad? Y sus hombres sabios dijeron a él, porque el aire de nuestro país no es como el aire de Kitim, y nuestra agua no es como el agua de ellos, por lo tanto, de esto la reina se ha enfermado. Porque por el cambio de aire y agua ella se enfermó, y porque en su país ella solo bebía agua que venía de Purma, cuales sus antepasados habían traído por medio de puentes. Y Angeas ordenó a sus sirvientes, y ellos le trajeron vasijas de las aguas de Purma perteneciente a Kitim, y ellos pesaron esas aguas con todas las aguas de la tierra de África, y ellos encontraron esas aguas más ligeras que las aguas de África. Angeas vio esto y ordenó a todos sus oficiales a reunir grandes vasijas de piedra en los miles y 10,000, y ellos labraron piedra sin número. Y los constructores vinieron y ellos edificaron un puente fuerte en extremo y ellos condujeron la fuente de agua desde la tierra de Kitim hasta África y esas aguas eran para Yani la reina y para todos los usos de ella. Para beber y hornear, para lavarse y bañarse, y también para regar toda semilla de la cual comida se obtenía y todos los frutos de la tierra. Y el rey ordenó que ellos trajeran de la tierra de Kitim en grandes barcos, y ellos también trajeron piedra para edificar, y los constructores edificaron palacios para Yani la reina, y la reina se curó de su enfermedad. Y en el transcurso del año las tropas de África continuaron viniendo a la tierra de Kitim para saquear como de costumbre, y Sefo el hijo de Elifaz oyó su reporte, y él dio orden referente a ellos, y él peleó con ellos. Y ellos huyeron de delante de él, y él liberó la tierra de Kitim de ellos. Y los hijos de Kitim vieron el valor de Sefo. Y los hijos de Kitim decidieron que harían a Sefo rey sobre ellos, y él fue rey sobre ellos, y mientras él reinaba ellos fueron a someter a los hijos de Tubal y todas las islas alrededor. Y su rey Sefo fue a su cabeza y ellos hicieron la guerra con Tubal y las islas, y ellos la sometieron, y cuando ellos regresaron de la batalla ellos renovaron el gobierno para él. Y ellos edificaron para él un palacio muy grande, para su habitación real y asiento, y ellos hicieron un trono grande para él, y Sefo reinó sobre toda la tierra de Kitim y sobre la tierra de Italia por 50 años. Capítulo 62. Enemistad entre Madián y Moab. Y en ese año, siendo el año 79 que los israelitas descendieron a Egipto, Rubén el hijo de Jacob murió en la tierra de Egipto. Rubén era de 125 años de edad cuando él murió, y ellos lo pusieron en un ataúd, y fue dado a las manos de sus hijos. Y en el año 80 su hermano Dan murió, él era de 120 años de edad cuando murió, y él también fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y en ese año Usam rey de Edom murió. Y después de él reinó Hadad hijo de Bedad, por 35 años, y en el año 81 Isacar el hijo de Jacob murió en Egipto, e Isacar era de 122 años de edad cuando murió,
Y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos, y en el año 82 Aser el hijo de Jacob murió, él era de 123 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y en el año 83 Gad murió, él era de 125 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y vino a suceder en el año 84, que es el quinto año del reino de Hadad, hijo de Bedad, rey de Edom, que él reunió a todos los hijos de Edom, y puso a todo su ejército en alerta. Alrededor de 400,000 hombres, y él dirigió su camino hacia la tierra de Moab, y él fue a pelear con Moab y a hacerlos tributarios a él. Y los hijos de Moab oyeron esta cosa, y ellos estaban muy temerosos, y ellos enviaron a los hijos de Madián para que los asistieran en pelear con Hadad hijo de Bedad, rey de Edom. Y Hadad vino a la tierra de Moab, y Moab y los hijos de Madián fueron a encontrarlos, y cayeron de los hijos de Moab y de los hijos de Madián muchos muertos. 200,000 hombres, y la batalla fue muy severa sobre Moab, y cuando los hijos de Moab vieron que la batalla estaba dura para ellos, ellos debilitaron sus manos y volvieron las espaldas, y dejaron a los hijos de Madián que llevaran la batalla. Y los hijos de Madián no sabían las intenciones de Moab, pero ellos se fortalecieron en batalla y pelearon con Hadad y toda su horda, y todo Madián cayó delante de él. Y Hadad golpeó a todo Madián con un gran derribo, y él los mató a filo de espada, y no dejó ni uno de aquellos que vinieron a asistir a Moab. Y cuando todos los hijos de Madián habían perecido en la batalla, y los hijos de Moab habían escapado, Hadad hizo a todo Moab todo ese tiempo tributario a él. Y ellos estaban bajo su mano, y ellos le daban un impuesto anual como fue ordenado, y Hadad se volvió y regresó a su tierra. Y en el transcurso del año, cuando el resto de la gente de Madián que estaban en la tierra oyeron que todos sus hermanos habían caído en batalla con Hadad, por ayudar a Moab, porque los hijos de Moab habían vuelto sus espaldas a la batalla y habían dejado a Madián a pelear, entonces 5 príncipes de Madián decidieron con el resto de sus hermanos que permanecieron en la tierra, pelear con Moab y vengar la causa de sus hermanos. Y los hijos de Madián enviaron a todos sus hermanos los hijos del este, y todos sus hermanos, todos los hijos de Keture vinieron a asistir a Madián para pelear contra Moab. Y los hijos de Moab oyeron esta cosa, y ellos estaban grandemente asustados que los hijos del este se habían reunido para pelear contra ellos en batalla. Y ellos los hijos de Moab enviaron un memorial a la tierra de Edom a Hadad hijo de Bedad, diciendo, ven ahora a nosotros a asistirnos y nosotros golpearemos a Madián. Porque ellos se han reunido juntos y han venido contra nosotros con todos sus hermanos los hijos del este para la batalla, para vengar la causa de Madián que cayó en batalla. Y Hadad hijo de Bedad, rey de Edom, salió con todo su ejército y fue a la tierra de Moab para pelear con Madián, y Madián y los hijos del este pelearon contra Moab en las planicies de Moab, y la batalla fue muy fiera entre ellos. Y Hadad golpeó a todos los hijos de Madián y a los hijos del este con el filo de la espada, y Hadad en ese tiempo liberó a Moab de la mano de Madián, y aquellos que quedaron de Madián y de los hijos del este huyeron delante de Hadad y su ejército, y Hadad los persiguió hasta su tierra. Y los golpeó con una gran matanza, y los muertos cayeron en el camino. Y Hadad liberó a Moab de la mano de Madián, porque los hijos de Madián habían caído a filo de espada, y Hadad fue y regresó a su tierra. Y desde ese día en adelante los hijos de Madián odiaron a los hijos de Moab, porque ellos habían caído en la batalla por ayudarlos, y había una gran y poderosa enemistad entre ellos todos los días. Y todos los que eran encontrados de Madián en el camino a la tierra de Moab perecían por la espada de Moab, y todos los que eran encontrados de Moab en el camino a la tierra de Madián perecían por la espada de Madián. Así hizo Moab a Madián y Madián a Moab por muchos días. Y vino a suceder que Judá el hijo de Jacob murió en Egipto, en el año 88 haber descendido Jacob a Egipto, y Judá era de 129 años de edad a su muerte, y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd, y él fue dado a las manos de sus hijos. Y en el año 89 Neftalí murió, y él era de 132 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y vino a suceder que en el año 91 de descender los israelitas a Egipto, esto es, el año 30 del reinado de Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, sobre los hijos de Quitim, los hijos de África vinieron sobre los hijos de Quitim para saquearlos como de costumbre, pero ellos no habían venido sobre ellos en esos 13 años.
Y ellos vinieron en ese año, y Sefo el hijo de Elifaz, salió a ellos con algunos de sus hombres y los golpeó desesperadamente, y las tropas de África huyeron de Sefo y los muertos cayeron delante de él, y Sefo y sus hombres los persiguieron, siguiéndolos hasta que estaban cerca de África. Y Angeas rey de África oyó la cosa que Sefo había hecho, y lo irritó en extremo. Y Angeas estaba temeroso de Sefo todos los días. Capítulo 63. Dios le da la batalla a los de Kitim. Y en el año 93 Leví el hijo de Jacob murió en Egipto, y Leví era de 137 años de edad cuando él murió, y ellos lo pusieron en un ataúd y fue dado a las manos de sus hijos. Y vino a suceder después de la muerte de Leví, cuando todo Egipto vio que todos los hijos de Jacob, los hermanos de José estaban muertos, todos los egipcios comenzaron a afligir a los hijos de Jacob, y a amargar sus vidas desde ese día hasta que salieron de Egipto, y ellos quitaron de sus manos todos los viñedos y campos que José les había dado, y todas las casas elegantes donde los hijos de Israel vivían. Y toda la grosura de Egipto, los egipcios quitaron todo de los hijos de Jacob en esos días. Y la mano de Egipto se puso más pesada contra los hijos de Israel en aquellos días, y los egipcios dañaron a los hijos de Israel hasta que los hijos de Israel estaban extenuados de sus vidas por causa de los egipcios. Y vino a suceder en esos días, en el año 102 de haber descendido a Egipto, que Faraón rey de Egipto murió, y Melol su hijo reinó en su lugar. Y todos los hombres poderosos de Egipto y toda la generación que conoció a José y sus hermanos murieron en esos días. Y otra generación se levantó en lugar de esa, cual no había conocido a los hijos de Jacob y todo el bien que ellos les habían hecho a Egipto, y su poder en Egipto. Por lo tanto, todo Egipto comenzó desde ese día en adelante a amargar las vidas de los hijos de Jacob y a afligirlos con todo tipo de labor gravosa, porque ellos no habían conocido a sus antepasados que los habían liberado en los días de la hambruna. Y esto también era de Yahweh, para los hijos de Israel, para beneficiarlos en días postreros, para que todo Israel conociera a Yahweh su Dios. Y para que conciernan las señales y poderosas maravillas que Yahweh traería sobre Egipto por amor a su pueblo Israel, para que los hijos de Israel temieran a Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, y caminaran en sus caminos, ellos y su semilla después de ellos todos los días. Melol era de 20 años de edad cuando él comenzó a reinar, y él reinó 94 años, y todo Egipto llamó su nombre Faraón como el nombre de su padre, como era la costumbre hacer con todo rey que reinara en Egipto. En aquel tiempo las tropas de Angeas el rey de África salieron para saquear la tierra de Kitim como era su costumbre y tomar el botín. Y Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú oyó este reporte. Y él salió para encontrarlos con su ejército, y él peleó con ellos allí en el camino. Y Sefo golpeó las tropas del rey de África con el filo de la espada, y no dejó a ninguno de ellos, ni uno regresó a su amo en África. Y Angeas oyó de esto que Sefo el hijo de Elifaz había hecho a todas sus tropas, que él las había destruido, y Angeas reunió a todas sus tropas, todos los hombres en la tierra de África, un pueblo numeroso como la arena en la costa del mar. Y Angeas envió a Luque su hermano, diciendo, ven a mí con todos tus hombres y ayúdame a golpear a Sefo y a todos los hijos de Kitim quienes han destruido a mis hombres, y Luques vino con todo su ejército, una gran fuerza, para asistir a Angeas su hermano a pelear con Sefo y los hijos de Kitim. Y Sefo y todos los hijos de Kitim oyeron esta cosa, y estaban grandemente atemorizados y gran terror cayó en sus corazones. Y Sefo también mandó una carta a la tierra de Edom a Hadad el hijo de Bedad rey de Edom y a todos los hijos de Esaú, diciendo, yo he oído que Angeas rey de África está viniendo a nosotros con su hermano para trabar batalla contra nosotros, y nosotros estamos aterrorizados de él. Porque su ejército es muy grande, particularmente él está viniendo a nosotros con su hermano y su ejército de la misma forma. Ahora, por lo tanto, ven tú también conmigo y ayúdame, y pelearemos juntos contra Angeas y su hermano Luques, y tú nos salvarás de sus manos, pero si no, sepas tú que nosotros moriremos. Y los hijos de Esaú enviaron una carta a los hijos de Kitim y a Sefo su rey, diciendo, nosotros no podemos pelear contra Angeas porque un pacto de paz ha estado entre nosotros por muchos años, desde los días de Bela el primer rey, y desde los días de José el hijo de Jacob rey de Egipto con quien nosotros peleamos en el otro lado del Jordán el día que él sepultó a su padre.
Y cuando Sefo oyó las palabras de sus hermanos los hijos de Esaú, él se abstuvo de ellos, y Sefo estaba tremendamente atemorizado de Angeas. Y Angeas y Luque su hermano acarrearon todas sus fuerzas, alrededor de 800,000 hombres, contra los hijos de Kittim. Y todos los hijos de Kittim dijeron a Sefo: ora por nosotros al Todopoderoso de tus antepasados, quizás él nos libere de las manos de Angeas y su ejército. Porque hemos oído que él es un gran Dios, que él libera a todos los que confían en él. Y Sefo oyó sus palabras, y Sefo buscó a Yahweh y él dijo: oh Yahweh, el Todopoderoso de Abraham e Isaac mis antepasados, este día yo sé que tú eres un verdadero Dios, y que todos los poderosos de las naciones son vanos e inservibles. Recuerda este día tu pacto con Abraham nuestro padre, cual nuestro antepasado nos relató, y haz favorablemente este día a mí por amor a Abraham e Isaac nuestros padres, y sálvame y a los hijos de Kittim de las manos del rey de África quien viene contra nosotros para batalla. Y Yahweh escuchó a la voz de Sefo, y él tuvo consideración con él por causa de Abraham e Isaac. Y Yahweh liberó a Sefo y los hijos de Kittim de las manos de Angeas y su pueblo. Y Sefo peleó con Angeas rey de África y toda su gente ese día, y Yahweh entregó toda la gente de Angeas en las manos de los hijos de Kittim. Y la batalla fue severa sobre Angeas, y Sefo golpeó a todos los hombres de Angeas y Luque su hermano, con el filo de la espada, y allí cayeron de ellos hasta el anochecer alrededor de 400,000 hombres. Y cuando Angeas vio que todos sus hombres perecieron, él envió una carta a todos los habitantes de África para que vinieran a él, para asistirlo en la batalla, y él escribió en la carta, diciendo: todos los que se encuentren en África que vengan a mí desde 10 años de edad en adelante. Que vengan a mí, y he aquí el que no venga morirá, y todo lo que él tiene, y toda su casa el rey tomará. Y todo el resto de los habitantes de África estaban aterrorizados a las palabras de Angeas, y salieron de la ciudad alrededor de 300,000 hombres y niños, de 10 años en adelante, y ellos vinieron a Angeas. Y al final de 10 días Angeas renovó la batalla contra Sefo y los hijos de Kittim. Y la batalla fue muy grande y fuerte entre ellos. Y del ejército de Angeas y Luques, Sefo mandó muchos de los heridos de su mano, cerca de 2,000 hombres, y Sosiftar el capitán del ejército de Angeas cayó en la batalla. Y cuando Sosiftar había caído, las tropas africanas volvieron sus espaldas para huir, y ellos huyeron, y Angeas y Luque su hermano estaban con ellos. Y Sefo y los hijos de Kittim los persiguieron, y aún los golpearon fuertemente en el camino, alrededor de 200 hombres, y ellos persiguieron a Asdrubal el hijo de Angeas quien había huido con su padre. Y ellos golpearon 20 de sus hombres en el camino, y Asdrubal escapó de los hijos de Kittim, y ellos no lo mataron. Y Angeas y Luque su hermano huyeron con el resto de los hombres, y ellos escaparon y vinieron a África con terror y consternación, y Angeas temía todos los días no fuera que Sefo viniera a la guerra con él.